Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a validar el video sobre el manual del anexo técnico 1.8 para las facturas, notas crédito y notas débito. Bueno, como primera medida debemos estar actualizados en nuestro sistema 8.5 y luego tenemos que irnos por la ruta de los parámetros generales de facturación electrónica. Entonces la ruta es la siguiente. Letra A, configuración, configuración, parámetros del sistema, parámetros de facturación electrónica. Una vez estamos dentro de los parámetros de facturación electrónica, debemos tener en cuenta las siguientes opciones. Entonces, en captura de la información de facturación electrónica en catálogos, debe estar en la opción 3. Esta opción 3 nos permite que el sistema, cuando ingresemos a nuestras equivalencias, solamente nos genere información sobre el último modelo de facturación electrónica, es decir, el 2.1. Luego pasamos a la forma en la que se construye el nombre del XML. Entonces, como recomendación, sugerimos la opción 1 por documento, ya que esto nos permite que la manera con que podamos buscar la información de nuestro documento dentro de la carpeta UNFE sea mucho más rápida. Voy a indicarles en el sistema estas opciones. Entonces, siguiendo el manual, es la letra A, configuración, configuración, parámetros del sistema, parámetros de facturación electrónica. Entonces, como les indicaba, en la opción forma en que se construye el nombre del XML, seleccionamos la opción 1, ya que nos permite identificar de manera más rápida el documento de facturación electrónica o la nota que estemos validando en su momento. Estas siguientes opciones pues no son tenidas dentro del nuevo anexo técnico, es decir, quedan en ceros como comúnmente se venía manejando. Para los campos tipo de obligación por omisión VL y grupo tributario, son aquellas opciones que yo puedo parametrizar de manera genérica. Es decir, la opción tipo de obligación por omisión VL 2.1 habla del tipo de obligación DIAM. Es decir, yo puedo parametrizar mi sistema con estas dos equivalencias y de este modo ya no tendría que ir por cada tercero y digitar las equivalencias. Estos campos por lo general están vacíos porque cada cliente maneja distintos eh, grupos de empleados, es decir, algunos son responsables, otros no son responsables, o algunos son grandes contribuyentes, otros son autorretenedores. Entonces, por ejemplo, si aquí catalogamos R99PN y estamos validando un cliente que sea gran contribuyente, pues aquí no estaríamos cerrados en ese tipo de tipo de obligación. Entonces, son opciones que se pueden llevar para todos los clientes, pero las dejamos vacías porque todos los clientes no son iguales, no todos son grandes contribuyentes, no todos son autorretenedores. Entonces, por ese motivo, pues las dejamos vacías y para que sea opcional del cliente. Esta opción que se llama Attach Anexo en el PT es cuando queremos que dentro de nuestro paquete que viaja hacia los adquirientes, es decir, el XML y el PDF, podamos adjuntar archivos adicionales, ya sea remisiones, órdenes de compra y demás documentos. Entonces, si seleccionamos la opción no,
perdón, la opción 0 quiere decir que no necesitamos adjuntar ningún archivo adicional. Si catalogamos la opción 1, quiere decir que a todos los adquirientes les vamos a solicitar o les debemos anexar esos documentos. Y la opción 2 nos indica que si yo le quiero anexar un documento al cliente, debo ir a las notificaciones y parametrizar dicha opción. De igual manera, sobre este tema ya hay un manual, hay un video también donde se explica el paso a paso. Y por último, pues en estos parámetros generales, la última opción es medio de recaudo, cuenta por cobrar por omisión. Funciona muy similar al tipo de obligación por omisión y grupo tributario por omisión. Es decir, si yo parametrizo aquí alguna de estas posibles opciones, automáticamente me las grabará en cada cliente que yo facture electrónicamente. Entonces, bueno, este tipo de opciones funciona o son válidas cuando mi condición de pago es de contado. Es decir, yo la puedo parametrizar como un instrumento no definido, como efectivo, como cheque, como consignación bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Y si tenemos, por ejemplo, un cliente que nos paga en diferentes medios de recaudo, entonces lo que podemos hacer es llevarlo como un acuerdo mutuo. Y pues esta opción es muy similar, como ya les había mencionado, al tipo de obligación y al grupo tributario, es decir, es opcional para el cliente. Entonces, siguiendo con el manual, aquí le podemos incluir acuerdo mutuo y guardamos. El siguiente paso es la actualización en el PST. Entonces, recuerden que cada módulo tiene su menú de facturación electrónica COL. Entonces, en este caso vamos a validar en el módulo comercial. Entonces nos vamos por el módulo comercial, ventas estándar, facturación electrónica COL y la opción actualización PST. Entonces aquí, bueno, el manual nos indica lo que ya veníamos validando. Una vez el sistema 8550 actualizado, deberá validar el ingreso a la actualización PST, opción modo de trabajo. Y debemos configurar las siguientes opciones. Entonces aquí está la opción. Entonces ingresamos a la opción actualización PST, capturamos la empresa, nuestro código de empresa. Bueno, aquí es muy importante. Bueno, aquellos clientes que manejen otros PT, por ejemplo, si es Facture, ingresamos por la opción 3. Si es Carvajal u otros PT, ingresamos por la opción 2. Entonces en este caso, como somos la mayoría pues, de clientes son del PT Ciesa, entonces ingresamos por la opción número 4 y nos indica que debemos ingresar a la opción modo de trabajo. En la opción modo de trabajo vamos a encontrar dos opciones. Entonces es muy importante que aquí en este paso validemos la configuración cuando ya estemos generando XML bajo el nuevo anexo. Entonces, cuando ya la DIAN nos indique que ya debemos presentar el anexo en la versión 1.8, debemos configurarlo de la siguiente manera. Entonces, la versión anexo técnico sería la opción 2, versión 1.8, y en el modo de trabajo seleccionamos la opción 1. Habilita pruebas en modo PN, le damos que no. Entonces, esta sería la correcta configuración cuando ya la DIAN nos permita generar XML bajo el anexo 1.8. Si en este momento aquellos clientes que tienen otros PT están haciendo pruebas, deberán configurarlo de la siguiente manera. Solo para aquellos que manejen otros PT. Entonces, por ejemplo, si son PT Carvajal, vamos por la opción 3, Facture,
modo de trabajo. Aquí en versión anexo técnico seleccionamos la opción 2 1.8 y en el modo trabajo selecciona la opción 2 prueba. De este modo funcionaría el XML para aquellos otros PT puedan validar el XML que genera CIESA. Si su PT es Carvajal u otros PT, entonces seleccionamos la opción número 2, Carvajal, luego opción modo de trabajo y realizamos la misma validación que hicimos con Facture. Entonces versión anexo técnico, opción 2 versión 1.8 y modo de trabajo 2 prueba. Y se guardan los cambios y ahí pues ya pueden hacer la factura en el directorio de pruebas. Bueno, vuelvo y les reitero que cuando ya la DIAN permita hacer la presentación en el ambiente real, la configuración es la siguiente, ¿no? Versión anexo 1, anexo técnico, versión 2, 1.8 y modo de trabajo 1, producción. En este momento, como la DIAN aún no recibe el XML bajo el anexo 1.8, nuestro sistema debe estar configurado de la siguiente manera. Hasta la fecha debemos continuar trabajando con este tipo de parametrización, es decir, en la versión 1.7 y en modo de trabajo producción. Pasamos a la siguiente regla, es una regla de validación de rechazo, que quiere decir FAC71. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, la DIAN indica que el campo electron email se debe reportar el mismo email que se registró en el ambiente de habilitación y o producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dentro del manual que tenemos en la página hay un enlace y en ese enlace ustedes pueden descargar un listado de los correos de recepción. Es decir, yo como empresa tengo que tener un correo registrado cuando yo inicié mi proceso de salida al aire. Entonces, por medio de este enlace y en esta opción podemos descargar el listado en Excel. Y entonces en mi sistema yo debo verificar si ese email corresponde al que yo tengo en la DIAN. Entonces la ruta es la siguiente. Me voy por la letra E, estructura básica, terceros y firmas, actualiza terceros. Entonces vamos a hacer la simulación acá en el sistema. Estructura básica, terceros y firmas, actualiza terceros. Entonces aquí no debo buscar el nick del adquiriente, sino el nick de nosotros como empresa. Entonces la regla FAC71 hace referencia al email del emisor, es decir, yo como empresa. Entonces, por ejemplo, yo busco mis datos en mi empresa y debo tener reportado este correo, este campo de correo. Y aquí debe estar registrado el email que yo busqué en el listado de los correos de recepción. Es decir, en ese listado yo busco el nick de mi compañía y ese mismo email lo reporto en esta casilla de correo electrónico. Ya que si es diferente, la DIAN puede tener ese motivo como rechazo. Bueno, en el manual también indicamos los pantallazos para validar esta ruta. Continuando con los cambios del anexo técnico, encontramos los códigos para identificación fiscal. Bueno, la DIAN incorporó un nuevo código 47 PEP, que es para clasificar los terceros con permisos de permanencia. Entonces, yo primero, para poder identificar este código, tengo que tenerlo creado en el sistema 8.5. Entonces, la ruta es la siguiente. Estructura básica, terceros y firmas, actualiza tipos de identificación. Entonces, yo en mi sistema
voy por la letra E, estructura básica, terceros y firmas, actualiza tipos de identificación, y aquí debo crear ese nuevo tipo de identificación que indica la DIAN. En este caso, pues está creado de la siguiente manera. Entonces, tipo de identificación 8, descripción PEP, y esta sería la configuración de este tipo de identificación. Recuerden que si tienen de pronto alguna duda con la creación sobre este campo o sobre este tipo de identificación, lo pueden solicitar con el área de soporte general. Entonces, una vez creado el tipo de identificación, valido la equivalencia de FDIAM. Entonces, lo pueden hacer por la misma ruta donde crearon el tipo de identificación, que es por el terceros y firmas, o siguiendo el manual pueden validar la siguiente ruta. Entonces aquí digitamos el código 8PET, luego escogemos el tipo de equivalencia, que en este caso sería el código 47. Es decir, este código es el que viajará en el XML y la DIAN validará para aceptar la factura. Entonces, como les indicaba, hay dos rutas para llegar a esta misma opción. Entonces, una es, luego de crear el tipo de identificación, el mismo sistema me pasa a la equivalencia. O también dentro de las equivalencias de facturación electrónica, equivalencias, equivalencia tipo de identificación, también puedo digitar el código que ya creamos, y el tipo de identificación FDIAN sería el que ya parametrizamos, código 47. Aquí tenemos los pantallazos donde indica cómo se debe parametrizar este tipo de equivalencia. Y pasamos a la siguiente, que son los tributos. Entonces la DIAN también en este anexo técnico creó nuevos valores de tributo. Uno es el código 08, que hace referencia al impuesto al consumo departamental porcentual, y el otro es el código 30, IC datos, que quiere decir impuesto al consumo de datos. Adicional, se suprimió en la tabla el ZY, no causa. Es decir, en la tabla que habitualmente llevaba la DIAN del anexo técnico 1.7, ya el ZY no hace parte de esta tabla. Y la ruta para llegar, una vez necesitemos validar este tipo de códigos, primero se deben crear en el sistema, al igual que el tipo de identificación. Entonces, la ruta para crear estos dos códigos nuevos es la siguiente: estructura básica, retenciones e impuestos, actualiza impuestos. Entonces vamos a ir a la ruta, a hacer la simulación. Estructura básica, retenciones e impuestos, actualiza impuestos. Entonces, por aquí yo voy a crear el impuesto y voy a colocar los datos, ya sea del IC porcentual o IC datos. Recuerden que si tienen dudas sobre este tipo de parametrización, pueden solicitar el apoyo o el acompañamiento con el área de soporte general. Bueno, aquí tenemos unos pantallazos para que observen cómo se puede llegar a esa ruta. Y luego de haber creado los dos códigos, ya sea IC datos o IC porcentual, tenemos que configurar la equivalencia FE de impuestos. Entonces la ruta también tenemos que validarla por facturación electrónica call, equivalencias y equivalencia de impuestos. Entonces, por aquí, una vez yo ya tenga creado ya sea el IC de datos o el IC porcentual, entonces yo tengo que parametrizarlo. Entonces, si por ejemplo ya haya creado IC datos, entonces lo que tengo yo que
configurarle ahorita es que sea el código 30. O si estoy configurando el IC porcentual, puesto al consumo porcentual, entonces le configuro el código 8. De ese modo se capturan los dos códigos. Y pasaríamos al siguiente cambio que tiene que ver con el detalle tributario. Entonces el detalle tributario dice la DIAN que en este maestro se adicionó la opción ZA, IVA e ICN y se modificó el ZZ no aplica. Es decir que ya las opciones que comúnmente validábamos anteriormente donde pues salían más códigos, más tipos de detalle tributario, solamente aplicarían solamente aplican para el anexo técnico estas 4 opciones. Es decir, si yo tenía un cliente que anteriormente estaba como ZY, yo debo cambiarlo porque ese ZY ya no aplica en el nuevo anexo técnico. Cabe mencionar que estos cambios los podemos ir realizando desde ya y la DIAN incluso ya los está validando. Entonces es muy importante que aquellos códigos que no estaban anteriormente, que anteriormente aplicaban pero con el nuevo anexo técnico ya no aplican, solamente aplicaría el código que está validado por la DIAN en este momento. Y en el manual también indicamos los pantallazos para identificar las equivalencias del adquiriente. Cabe mencionar que si realizamos un cambio en el cliente principal, también debemos realizarlo en la sucursal, ya que en ocasiones si modificamos la principal y facturamos con la sucursal no tendría la corrección que tuvimos en cuenta en la principal. Entonces es muy importante que tanto si realizamos un cambio en la principal, también lo realicemos en la sucursal para cuando facturemos no nos genere error de equivalencia. Bueno, y para finalizar tenemos el último cambio que hace referencia a las notas crédito y notas débito electrónicas. Entonces, a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, se elimina el uso del código 23, nota crédito para facturación electrónica B1. Es decir, la DIAN no va a recibir ni validar notas crédito de facturas electrónicas emitidas con el modelo B1. Es decir, facturas electrónicas en modelo 2.0. Es decir, anteriormente en el sistema, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Anteriormente en el sistema, cuando transmitimos notas crédito o notas débito, veíamos estas tres opciones. 0 directa, 1 VL 2.0 y 2 VL 2.1. Entonces la DIAN está indicando que con el nuevo anexo técnico ya no se tendrá en cuenta esta opción VL 2.0. Es decir, cuando yo realice notas crédito no voy a cruzar con facturas que fueron de modelo 2.0. Tanto en notas crédito como en notas débito, esta opción ya no se tendrá en cuenta.
Y para notas débito es similar. Es decir, tampoco esa opción ya va a desaparecer.